En esta tercera enseñanza entonces estamos hablando de esfuérzate y sé valiente. Un mandamiento que el Señor le da ¿a quién? A Josué, a través del cual lo está mandando y le está diciendo, bueno, Josué, usted tiene ya tiene una formación, una preparación, ya llegó la hora de ¿qué? De ejercer, porque usted va a ser el sucesor de Moisés. Y hemos estado hablando del capítulo 1, versículos que conocemos nosotros los creyentes ampliamente, donde el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, etc. Y hemos estado hablando en esta serie, cómo el Señor le dice a Josué en 4 oportunidades, únicamente en 4 oportunidades, esfuérzate y sé valiente. Lo dice en el versículo 6. Por primera vez, capítulo 1, versículo 6. Por segunda vez, en el versículo 7. Por tercera vez, en el versículo 9. Y por cuarta vez, en el versículo 18. La primera vez que se lo dice en el versículo 6, se lo dice para que él se prepare ¿para qué? Para una conquista. La segunda vez que se lo dice, esfuérzate y sé valiente, se lo dice ¿para qué? Para que él pueda ser esforzado y valiente en cuanto a la obediencia. La tercera vez en el versículo 9 se lo dice ¿para qué? Para que él pueda ¿qué? Tomar decisiones. Para que él pueda tomar decisiones correctas con respecto a ¿qué? ¿A la qué? A la misión que le encomendó. Muy bien. Y la cuarta vez se lo dice para que él pueda ser esforzado y valiente con respecto a ¿qué? A la disciplina. Ustedes se dan cuenta porque es importante tomar nota. Yo le invito a usted que está escuchando esta enseñanza que desarrolle el hábito de tomar nota, porque no tenemos memoria fotográfica, las cosas se nos olvidan y usted tiene un manual. Qué bonito tener un manual de consulta de sus propios apuntes. El día de mañana el Señor lo va a usar a usted para predicarle a otros, enseñarle a otros, compartirle a un amigo, a una amiga, bueno, etcétera. ¿Listos? Hoy nos vamos a centrar en el versículo 9, aquí, en el versículo 9. Ya desarrollamos en detalle el versículo 6, ya desarrollamos en la segunda parte. Si usted quiere escucharla, ya se encuentra en nuestro canal de YouTube, subida, la segunda parte de esta serie que se llama Esfuérzate y sé valiente, donde desarrollamos en detalle el versículo 7 con respecto a la obediencia. Hoy, en esta tercera parte, vamos a desarrollar el versículo 9. Y nos ubicamos allí, capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice la bendita palabra de Dios. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira
que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la tercera vez que el Señor le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle que tenemos que resaltar? ¿Cuál es el detalle que tenemos que resaltar de esta tercera ocasión en la que el Señor le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente? Es la tercera vez que se lo dice, de 4. Es un mandamiento. Es que aquí le manda. Dice: te mando. Te mando. En el versículo 6, la primera vez que se lo dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, la segunda vez que se lo dice, esfuérzate y sé valiente, eran palabras de aliento. Pero en el versículo 9, esfuérzate y sé valiente, se transforma en un mandamiento. Mandamiento. ¿Listos? Y aquí agrega otros componentes, porque si usted se fija en el versículo 9, en el versículo 6 y 7, ¿qué dice en el versículo 6? ¿Cómo dice? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice en el versículo 7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y sé muy valiente. Si ustedes se fijan, va intensificando lo que el Señor le está diciendo. En el versículo 6 fue sencillo: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 intensifica un poco porque dice: solamente y sé muy valiente. Pero ya en el versículo 9, la tercera vez que se lo dice, es todavía más intenso. Primero, ya no es una sugerencia, no es un consejo, no es una palabra de aliento, es un mandamiento. Mira que te mando, mira, ten cuidado, ten presente que te estoy mandando que te esfuerces y que seas muy valiente. Entonces agrega varios ingredientes. El primero que agrega, que antes no había agregado: valentía. El segundo, temor, no temas. Y el tercero, desmayar, no desmayes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ser valiente? ¿Cuál es la razón para no temer? ¿Y cuál es la razón para no desmayar? Porque Dios está conmigo. ¿Listos? En esta tercera ocasión que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, se lo está diciendo para que él pueda ser decidido, tomar decisiones y tener firmeza en esas decisiones. Carácter, firmeza y decisiones. ¿Listos? Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Señor: no temas ni desmayes. La presencia de Dios que yo creo en mi vida está por fe. Simplemente, de una manera poderosa, me provee no solamente contra el temor, también contra el desaliento. También contra el desaliento. Como lo dijimos en la primera parte de esta serie, muchas veces el desaliento es peor enemigo que el temor. Muchas veces el desaliento es peor enemigo que el temor. Josué sabía que la tarea que tenía no era fácil. ¿Por qué?
Josué conocía al pueblo. Josué sabía la clase de gente que era el pueblo. Yo creo que Josué miraba al pueblo y decía, a esta gente hay que tenerle respeto. Se le enfrentaron a Moisés, lo atacaron, lo calumniaron, quisieron agredirlo. Bueno, muchas cosas. De tal manera que Josué sabía que la tarea no iba a ser fácil de estar al frente de ese pueblo, incrédulo, rebelde, con mala memoria, porque olvidaban fácil lo que Dios hacía por ellos. Y no es lo que pasa hoy. No olvidamos hoy con facilidad lo que Dios hace por nosotros y ahí estamos atemorizados y estamos angustiados, llenos de miedo, muchas veces desagradecidos, peleando contra Dios, peleando contra la iglesia, contra el pastor, contra los hermanos. No quiero saber de iglesia, no quiero saber de Biblia, no quiero escuchar al pastor, no quiero escuchar a los hermanos, no quiero que me digan nada. ¿Usted ha conocido gente a la que usted trata de darle ánimo, de exhortarle, basado en la palabra, y la persona lo que hace es victimizarse? Es que nadie me entiende. Es que nadie sabe mi situación. Y se están justificando siempre. Siempre se están justificando. Bueno, el pueblo tenía este tema y un hábito habitual era la murmuración del pueblo contra sus líderes. Y Moisés vivió eso. Y Josué fue testigo de eso durante 40 años. Pastor, y eso que se supone que la gente que iba a entrar a la tierra prometida no era la misma que salió de Egipto. Correcto. Porque ya habían muerto en el desierto. Sin embargo, había una influencia que para tal venía la iniquidad, venía la rebeldía como un patrón de comportamiento, porque ellos llegaron también a tener esas actitudes. Totalmente. Podríamos decirlo que estaban cargando lastre, un lastre espiritual. Bueno, Dios nos ayude. Aquí tenemos que tener claro algo en este tercer componente, en el versículo... Quiero hacerle otra pregunta más. Sí. ¿Cómo se evita ese lastre espiritual? Ayer estábamos hablando y nosotros hablábamos entre nosotras de cómo muchas cosas del pasado, que vivimos del pasado, hoy las estamos como reflejando o viendo en nuestros hijos. Y a pesar de que mucha gente está caminando derecho con el Señor, a pesar de que mucha gente se ha arrepentido, reconoció su pecado, hoy vemos eso. Entonces, ¿cómo se hace? Eso también es un proceso, ¿no? Uno tiene que tener paciencia Sí. y no pretender que ya me consagré y que lo que hice 20, 30 años atrás ya no tiene importancia, entonces mis hijos tienen que caminar de tal manera y Dios, ¿por qué pasa eso? Entonces, pero ¿de qué manera? O sea, ¿qué debe hacer un papá o qué debe hacer una familia creyente que está cargando con todas esas situaciones del pasado que están afectando a sus hijos hoy en día? En nuestro canal de YouTube de Embajadores de Esperanza tenemos una serie que se llama Guerra Espiritual. Y una de las enseñanzas que tenemos ahí en esa serie, están invitados a revisarlas, habla de la observación. Para poder evitar ese lastre espiritual, es que nosotros tenemos que empezar por hacer yo tengo que observar. ¿Qué es observar? Observar es es mirar, es ese detalle, es analizar mis comportamientos, es tomar conciencia. Yo por qué soy así, yo por qué hablo así, yo por qué me comporto así, yo por qué tengo estos hábitos, yo por qué soy tan desordenado, yo por qué soy tan desordenada. Empecemos por las cosas pequeñas, porque a veces queremos observar las cosas grandes, pero no nos damos cuenta de las cosas pequeñas. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que es desordenada en sus cosas personales, en su casa, en una cosa tan sencilla como su closet, su cuarto,
cosas tan sencillas y como tan personales, tan íntimas como eso, es una persona que va a ser desordenada en grandes cosas. Les pongo otro ejemplo. Es muy habitual, no estoy diciendo que es una regla de oro, en esta vida lo único que es regla de oro es la palabra de Dios, pero sí es muy común que gente que es impuntual, muy desordenada en el manejo de su tiempo, sea muy desordenada en el manejo de su economía. Ustedes ven eso es gente que usted vea impuntual, mire cómo es en el manejo de su economía y va a ver que tienen grandes problemas en el manejo de la economía. Gente que sea muy puntual es muy ordenada en la economía. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque cuando una persona es desordenada en el manejo de cosas como la economía, sus cosas personales, su aseo, etcétera, son personas que están dejando ver que no logran ordenar aquí adentro sus pensamientos. La gente que es tóxica, por ejemplo, es gente muy desordenada en el manejo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no son ordenados aquí. Cuando una persona es ordenada en su mente, logra ser ordenada en muchas cosas externas. Es decir, el orden interno deja ver un orden externo. El que es ordenado internamente en sus pensamientos, le va a ser más fácil ser ordenado en cosas externas. Les voy a poner un ejemplo. Una persona, hay gente, yo conozco gente, que pueden tener el carro sucio por fuera, está sucio, porque está lloviendo y en fin. Pero usted entra al carro y es una pulcritud, es muy limpio el carro. Eso deja ver mucho de aquí adentro, ¿sí? Mucho, deja ver mucho cómo es la persona dentro en sus pensamientos. Usted puede encontrar gente que es muy pulcra al vestir, puede encontrar gente que es muy ordenada en sus cosas. No estoy hablando de esclavitud, ¿no? Ni de una psicorrigidez dañina, y no. No, de un orden, hay un orden. Hay gente a la que usted le dice, por ejemplo, vaya y ordene la cocina y les rinde. Hay gente que, yo no sé si usted conoce gente que es muy ordenada haciendo aseo. Van a hacer un almuerzo y montan un almuerzo así. Yo le monto un almuerzo en un momento. Pero hay gente que no. Se demoran 3 horas para hacer un caldo. Porque son muy desordenados. ¿Y por qué son muy desordenados acá? No son prácticos. Entonces usted se queda observándolos, no sé si les ha pasado. Y usted dice, oiga, está haciendo la cosa, al final usted va a lograr hacer un caldo, pero está siendo impráctico. Está haciendo el proceso más largo. ¿Sí? Más largo. Porque no logran ordenarse en su mente. Y eso le pasa a mucha gente. Y eso sucede en lo laboral, eso se ve en lo laboral, eso se ve en el manejo de las emociones. Por ejemplo, usted me llama y me dice, hay gente que da, como dicen las abuelas, más vueltas que perro viejo para decir algo. Entonces usted me llama y me dice y me da una perorata y primero me pregunta cómo estoy, primero, ¿está ocupado? Pues parta de un principio. Si le contesté es porque puedo hablarle. Yo hubiera estado ocupado, no le estoy contestando, amigo. Entonces empiezan, ¿está ocupado? Es que me da pena interrumpirlo. Ya me interrumpió. Ya me está hablando. Ahorre tiempo, sea concreto. ¿Sí me hago entender? Es que de pronto lo estoy interrumpiendo y me da pena. No, tranquila. Pero de verdad no está ocupado. Usted encuentra gente así. Y usted casi que le dice, bueno, pero a usted no le interesa, estoy muy ocupado. No, hay gente que yo le digo, siempre estoy ocupado, pero es importante contestarle la llamada, ¿en qué le puedo servir? No, primero que todo quiero saber cómo se encuentra, cómo está, y si hablamos 10 veces al día, 10 veces al día me dice lo mismo. No, concreto, concreto, práctico. Entonces muchas veces nos enredamos mucho cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, y se lo dice en 4 ocasiones, le está enseñando un principio, el principio de la economía del pensamiento.
La economía del pensamiento. La economía del pensamiento. Usted debe aprender a economizar. Y eso hace parte de la mayordomía. Porque cuando hablamos de mayordomía, generalmente nos imaginamos que es solo hacia cosas materiales. Pero si usted no aprende a ser un buen administrador interno, usted no va a poder ser un buen administrador externo. Porque hay gente que vive con depresión, con desaliento, con ese vaivén en los estados de ánimo, son negativos, son pesimistas, porque no saben, no tienen ni idea lo que es la economía del pensamiento. La economía del pensamiento es concentrarse en lo que es estrictamente útil. Útil. Usted ve ese principio a lo largo de toda la escritura. De toda la escritura. Levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. En ningún momento el Señor le dijo, yo te entiendo, pobrecito, tú estás, ay, yo entiendo tu carga, venga, le doy un abrazo, lo apapacho. No, fortalézcase y continúe. Economía del pensamiento, dejando ciertamente lo que está atrás, me proyecto hacia lo que está adelante. Economía del pensamiento. Por nada estéis afanosos, sino presentad delante de Dios vuestras oraciones con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Eso es economía del pensamiento. Economía del pensamiento. No os preocupéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Eso es economía del pensamiento. Tenemos que aprender a economizar. Cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, le está enseñando un principio. Concéntrese en lo que se tiene que concentrar. La tarea no la va a tener fácil, pero usted se va a concentrar en lo que se tiene que concentrar. En esforzarse y ser valiente. En creer a que yo voy a estar con usted. Eso es economía del pensamiento. Es centrar mi mente, mis pensamientos en la palabra de Dios y en lo que Él ha prometido. Economía del pensamiento es cuando el Señor Jesucristo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Economía del pensamiento es cuando usted está centrado exclusivamente en lo que Dios ha dicho y no en los problemas que tiene y en las dificultades que se le están presentando. Lo que Dios le está diciendo a Josué y nos está diciendo a nosotros a través de esta serie, esfuérzate y sé valiente, es que aprendamos a centrarnos en Él. ¿Por qué la gente se vuelve tóxica? Ningún ser humano nace tóxico, ninguno. Ningún ser humano nace tóxico. Ninguno. ¿Por qué la gente se vuelve tóxica? ¿Por qué un hombre se vuelve tóxico? ¿Por qué una mujer se vuelve tóxica? Usted se vuelve tóxico porque usted no aplica la economía del pensamiento. Economía del pensamiento es que pueden haber cosas que a usted le den molestia y le den mal genio. Pero economizando, yo economizo ira. Cuando el Señor dice, airaos pero no pequéis, oiga, no desgaste toda su capacidad de ira en eso. Va a terminar pecando, amigo. Moléstese si se tiene que molestar. Si usted se tiene que molestar con alguien, no se desgaste 3, 5, 10 días de ira con esa persona. Economía del pensamiento. Cuando la esposa pelea con el esposo, porque hay gente muy manipuladora con eso, eso se ve mucho en las parejas. Entonces, popularmente dicen, la esposa, le corté los servicios. Hace referencia a que no va a tener relaciones sexuales con su esposo y no permite que se le acerque absolutamente para nada, pero en eso dura un mes, una semana, lo que constituye un grave error. Ahí no hay economía del pensamiento. La economía del pensamiento es cuando usted economiza, mide, organiza sus emociones, sean agradables o desagradables. Si la gente aplicara ese principio no tendría tantos problemas económicos, no se endeudaría tanto,
Las tarjetas de crédito, no tendría usted tantos problemas, porque hay gente que tiene, las tarjetas de crédito son faraones. Y esos intereses, ¿cierto? Usted no sería un comprador compulsivo. Usted no administraría mal el tiempo. Si hubiese economía del pensamiento y aplicáramos ese principio, no tendríamos tantos problemas de desánimo, de doble ánimo, de tristeza. No tendríamos creyentes dentro de las iglesias que parecen un yo-yo. Un día suben, un día bajan. Que parecen trompos, se la pasan dando vueltas y vueltas, pero nunca solucionan nada. Economía del pensamiento es ser práctico. Aprenda a ser práctico. Aprenda a ser pragmático con sus sentimientos, con sus emociones. Créame, sirve. Ayuda. Ayuda. Si yo voy al médico y me dan una mala noticia, yo tengo la libertad de agarrarme a golpes, llorar, deprimirme, o tomar las cosas con calma y decir, Señor, mi vida siempre ha estado en tus manos. Siempre ha estado en tus manos. En las buenas y en las malas. Tú estás en control de mi vida. No me he desbaratado cuando he tenido salud, ¿por qué me voy a desbaratar cuando no la tengo? Si tú estás en control de mi vida, punto. Eso es economía del pensamiento. Economía del pensamiento es que le dicen a usted, se va a morir, amigo. Tiene 2 años de vida, no tiene más. Lo vamos a sostener con una droga que se tiene que empezar a tomar a partir de ya. Si eso me pasara a mí, ustedes ninguno se enteraría de esa situación. Ninguno. Créanlo. Y yo seguiría funcionando normal hasta donde Dios diga. Hasta donde Dios me permita. Y el día que se tengan que enterar porque ya la situación de salud no me lo permitió más, pararme aquí, seguir predicando, qué sé yo, simplemente les voy a decir, oren. Igual, para el creyente el morir es ganancia. Pero es que mi hijo no lo voy a ver casarse y graduarse, pero en el cielo voy a ver cosas mejores. Y allá estaremos, y allá nos vamos a encontrar y viviremos por la eternidad y gozaremos cosas. Y ya, ¿cuál es el problema? Eso suena fácil de decir, pero la economía del pensamiento es eso. Abraham se movió dentro de una economía del pensamiento. La tarea que Dios le estaba entregando a Josué para conquistar, repartir y juzgar sobre esa tierra prometida no era fácil. Y el Señor lo está preparando y le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿El creyente entiende eso? No lo entiende. Por eso usted encuentra gente creyente tóxica. Muy tóxica. Muy tóxica. No vivimos la vida. Nos vivimos maldiciendo todos los días. Todos los días hay motivos para molestarse, para disgustarse, para estar ofendido, para estar molesto. ¿Y sabe qué le falta a esa gente? Ser confrontados por la muerte. Tener a familiares de verdad, seres queridos, vivir esa situación de ver a un familiar agonizando, no poder hacer nada. A ese familiar tirado en una cama. Yo sí he vivido eso con la tía lejana en 3er grado. Usted no sabe qué es eso, hermano. Una cosa es saber que usted tuvo un familiar enfermo y murió, y otra cosa es tener a su papá y a su mamá, que tiene que acompañarlos a una diálisis, como hablé con una señora hace algunos días. 22 años de matrimonio. Llevaban 1 año de matrimonio. La atendí hace algunos días. Estuvo casada con un hombre 22 años. Al año de casados, el esposo tuvo un daño renal. Tenía unos problemas de tensión. Él se fue a hacer un chequeo normal, como usted ir al médico, un chequeo a ver cómo estamos, y le encontraron que estaba teniendo unos picos de tensión arterial terribles. Cuando se dieron cuenta, un riñón no le trabajaba y estaba totalmente asintomático. Y el otro riñón con daño renal, y estuvieron 22 años casados. Por causa de ese daño renal nunca pudieron tener hijos. Nunca pudieron tener hijos. Finalmente el señor murió con un brazo amputado, con una pierna amputada, ciego, mal.
Y lo que vivieron fue terrible en su matrimonio, porque esa mujer sí sabe que es ser confrontada por la muerte y pasar noches y noches y noches acompañando a un enfermo, cambiando pañales, sintiendo el olor a podrido. Eso es ser confrontado por la muerte. A esa gente que es tóxica, que se viven enredando la vida con cualquier cosa, porque me miraste y porque no me miraste. Porque me dijiste y porque no me dijiste. Porque me contaste y porque no me contaste. Hermano, usted ve a la gente enredándose por unas vainas. Y ver a un familiar enfermo tirado en una cama, en un lecho de muerte, y los que han vivido eso lo entienden, la impotencia y el dolor tan terrible que se siente, de ver el dolor y no poder hacer absolutamente nada. ¿Entienden lo que estoy hablando? A esa gente tóxica le hace falta vivir un proceso así, para que reaccionen y digan, ¿de verdad que uno gasta tiempo en? Hay gente muy dura en su corazón, son duros. Son duros. Cuando se disgustan, son duros. ¿Qué les hace falta? Eso. Y eso le enseña a uno a valorar. Y sobre todo, cuando usted tiene un familiar en una situación de esa, si el familiar mira por la ventana, si es que el cuarto del hospital tiene ventana, y ve un día soleado y dice, cuánto quisiera yo poder ir y compartir y sentarme en un pasto y disfrutar del sol y de un helado o de una gaseosa con usted. No, tenemos vida y tenemos salud y estamos agarrados como perros y gatos. Porque además eso tóxico se contagia. Y uno en vez de comunicar libertad está comunicando lo mismo. Entonces, cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, se lo está diciendo porque la tarea que le estaba dando no era fácil, igual que la tarea que nosotros tenemos hoy. Todos nosotros tenemos que hoy día, siglo XXI, conquistar una tierra prometida. Y tenemos que caminar hacia allá y tenemos que avanzar. La gran tierra prometida que nosotros tenemos es esa eternidad, hacia la cual vamos caminando. Pero mientras estamos transitando por esta vida, aquí tenemos que solventar y batallar muchas cosas. Y no es fácil. Por eso este mensaje que Dios le da a Josué es un mensaje para nosotros hoy también. Y por eso quedó escrito en la palabra. Yo no sé qué situaciones usted tenga que estar viviendo hoy, tenga que estar resolviendo situaciones difíciles que lo estén confrontando, situaciones cotidianas duras, complicadas. Lo cierto es que Dios nos manda a nosotros hoy ser esforzados y valientes. Y que como en esta tercera ocasión, en el versículo 9, el Señor le dice a Josué, te mando, no era una opción, es un mandamiento. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, la pregunta es, en medio de las situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿estamos cumpliendo con este mandamiento? Esta es una pregunta que requiere un análisis honesto, un análisis sincero de su parte. Yo le digo, hermanos, nosotros nos complicamos mucho la vida, nosotros no vivimos. Muchas veces nosotros no estamos viviendo, estamos moviéndonos dentro de una esfera de negativismo y de emociones, sentimientos y actitudes completamente tóxicas, totalmente tóxicas. Y no vivimos, y no disfrutamos. Y puede que usted no sea tóxico con los demás, pero usted está siendo tóxico consigo mismo. Porque usted vive menospreciándose, porque usted vive por debajeándose, porque usted vive mirándose de una manera completamente peyorativa, despreciativa, porque usted no quiere cambiar esquemas de pensamiento. Yo le decía a alguien hace algunos días, ¿por qué no cambia ese chip, esa idea de estar buscando trabajo y piensa en algo diferente? ¿Acaso Dios no puede bendecirle? El temor
los miedos, las limitaciones, muchas veces no nos dejan mirar más allá. Y nos pasamos esclavizados. Entonces, lo cierto es que Dios le está prometiendo a Josué que nunca se va a olvidar de él y que va a estar con él siempre. Y es lo mismo que nos promete a nosotros. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Eso está en Isaías 49, del 15 al 16. Mire, hermano, cada vez que Dios abre sus manos, el nombre de sus hijos está delante de él para bendición. ¿Lo ve? Usted puede haber caído todo lo que quiera, tener toda la torpeza que quiera en su caminar, lo que usted quiera. Dios no lo va a dejar. Dios lo va a ayudar. Dios está con usted no solo cuando hace las cosas bien. Dios está con usted también cuando se equivoca. ¿Qué tal que no fuera así? ¿Qué tal que no fuera así? De día y de noche Dios nunca detiene su cuidado con nosotros. Jamás. Nunca detiene su cuidado con nosotros. Nunca. Por eso Él puede decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ahora, si yo les digo a ustedes, vamos a estudiar un poquito, ustedes son unos duros para las matemáticas. 2 por 2 es igual a 3 por 7 es igual a 7 por 7 es igual a, señora Mata, esta gente, sí, ustedes son unos duros. Tremendo. Esta usted no se la sabe. 0 por 1 es igual a ¿cuánto? 0. ¿Y 0 por 0 es igual a qué? 0. Pues les cuento que Dios es el único que multiplica por 0 y no le da 0. ¿Cómo le parece? Otra vez. Dios es el único que multiplica por 0 y no le da 0. O sea, ese lujo. Él toma algo que está en 0, lo multiplica y no le da 0. ¿Usted qué está hablando? En Isaías 40, 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Cómo le parece? Él da el esfuerzo al cansado y multiplica. ¿Cómo Dios multiplica donde no hay? ¿Cómo Dios multiplica donde no hay nada? Si yo a usted le digo, oiga, venga, invierta plata. Aquí, mira, está el negocio. ¿Usted cuándo ha escuchado que le digan, no invierta nada y de todas maneras usted va a ganar? ¿Usted cuándo ha escuchado eso? No, a usted le dicen, tiene que invertir algo. Poco o mucho, pero tiene que invertir, pero no nada. ¿Sí o no? Y dice la palabra que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿No es eso admirable? Es el único que multiplica por 0 y no le da 0. Es el único que donde no hay nada, Dios dice, de eso voy a levantar, de eso voy a multiplicar, de la nada voy a multiplicar. ¿Usted quiere ganar? Usted tiene que invertir. Usted va a un banco y le dice al banco, señorita, hágame un favor, ¿cómo puedo hacer una inversión sin invertir un peso? Pero quiero ganar plata, ¿qué le van a decir? Que no se puede. Está loco, se le van a reír, está tomando del pelo. Pero Dios es el único que dice, usted no tiene fuerzas, venga,
que de eso que usted no tiene, yo levanto, yo multiplico. Ahora, piensen en esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas? La confianza en Dios está en determinarse a obedecerlo a Él. Punto. Y esa determinación empieza por una confianza ciega en Él. Estoy abandonado a Él. Punto final. Ya. Estoy abandonado en Él. La vida cristiana entonces se tiene que mover y regir en una esfera de obediencia y de confianza a Él. ¿Lo ve? Esto es algo que mucha gente no entiende. La salvación, usted y yo somos salvos. Somos nacidos de nuevo. Y si alguien está escuchando esta enseñanza y no le ha entregado su vida a Cristo, está invitado hoy a hacerlo a través de una oración muy sencilla, donde pide perdón, invita al Señor a entrar en su corazón, se arrepiente, se aparta y busca una iglesia donde se pueda congregar, una iglesia de sana doctrina. Pero la vida del creyente, del Hijo de Dios, exige que se mueva dentro de una esfera de obediencia. Y esa obediencia arranca por una confianza. Cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, le está diciendo, confía. Vas a tener que afrontar muchas situaciones que no vas a entender, no vas a comprender, no vas a saber qué hacer, pero yo te estoy diciendo, esfuérzate y sé valiente, que en medio de ese esfuerzo y de esa valentía, yo voy a manifestar la respuesta, las salidas para cuando tú no tengas la salida, la respuesta para cuando tú no tengas la respuesta, las fuerzas para cuando tú no tengas fuerzas. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Pero les decía hace un rato que muchas veces el desánimo es peor, ¿no?, que el temor. Es peor enemigo que el temor. Y hay gente que es vencida por el desánimo. Y el desánimo viene con una prima hermana que se llama desaliento. Y a veces es tan fuerte que llegamos hasta desmayar. Tenemos las rodillas paralizadas y las manos caídas. Nos tenemos que levantar creyendo. Ese esfuérzate y sé valiente es eso. Y la cosa se va poniendo muy interesante. Algo que es muy común, y Josué tenía que prepararse para eso, y no era con estrategias militares, no. La preparación que Dios le empezó a dar a Josué fue en el corazón. Esfuérzate y sé valiente. Josué tenía que afrontar en la tierra prometida enemigos mucho más poderosos desde el punto de vista humano, pueblos militarmente superiores, con una tecnología en armamento, en organización superiores, con experiencia en batalla superiores. El pueblo venía de 40 años de estar en un desierto. Pero los pueblos que vivían en la tierra prometida eran pueblos que se habían abierto lugar en esa tierra a base de guerra, a base de pelea. Entonces, el caminar del creyente está lleno de manera continua de enemigos que son muy superiores a nosotros. Si no fuera así, pues no necesitaríamos depender de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no fuera así, no necesitaríamos depender de Dios, porque si nosotros somos superiores a todos los enemigos que se nos paren enfrente, en nuestras fuerzas los derrotamos. ¿Cierto? No, sí, damos con enemigos que son muy superiores. Muy superiores. Y vamos a ser confrontados muchas veces, mis hermanos. Pero hay una cosa, usted puede estar atravesando un desierto. Usted puede estar pasando tiempos de paz o puede estar siendo actualmente confrontado por situaciones muy difíciles.
y estar librando hoy día batallas muy complejas, ya sea por factores externos o por factores internos, porque usted está luchando quizás con desánimo, con depresión, con angustias, con tristezas, cosas que están adentro, que usted no sabe cómo manejar, no sé, tantas cosas con las que podemos luchar. Lo cierto es que en medio de absolutamente todo, Dios promete estar con nosotros. El Señor promete estar con usted y el Señor promete estar conmigo. Por eso el Señor le está diciendo a Josué, hay algo de lo que usted se tiene que ocupar, mijo. No le habla, si usted se fija, en estas 4 ocasiones que le dice esfuérzate y sea valiente, en ninguna le hace mención a los enemigos, en ninguna. Si usted analiza el versículo 6, el 7, el 9 y el 18, en ningún momento le hace referencia a los enemigos. Porque a nosotros los creyentes lo que menos nos debe preocupar es eso. Entonces de lo que usted se debe ocupar es de confiar en Dios, creer en Él y depender de Él ya. No de sus enemigos. El problema de muchos creyentes es que han sido distraídos. Y en vez de estar concentrados, ocupados de confiar en Dios, depender de Él, sostenerse en Él, están ocupados en cómo afrontar al enemigo. No, yo me debo ocupar de confiar en el Señor, declarar su palabra sobre mi vida, sobre las situaciones que estoy viviendo. Confiar en Él es un ejercicio consciente. Yo confío en Dios. Tú estás conmigo, no me voy a desesperar. ¿Entiende? Porque el Señor le está diciendo, usted se tiene que ocupar es de que su corazón esté centrado de depender en mí. No se ocupe y no se preocupe de nada más. Él obrará. Dios obrará. Dios equilibra todo. Todo lo equilibra. A todo le tiene respuesta. No hay tormenta que sea eterna, ni siquiera el diluvio, hermanos. El diluvio tuvo un principio y tuvo un final. ¿Ya? Tuvo un principio y tuvo un final. Ahí aplica el dicho de las abuelas. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Yo puedo estar hoy siendo confrontado por una situación muy difícil, pero los recursos de la gracia de Dios son inagotables. Acuérdese, Dios le da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tremendo, ¿no? ¿Y esas fuerzas dónde están? En su interior. Dios las da. En Isaías capítulo 40 vamos a estudiar esta porción. ¿Y qué tiene que ver con lo que el Señor le está diciendo a Josué? Isaías capítulo 40, versículos 30 al 31. Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Ese versículo lo conocemos? Sí. Este versículo es uno de esos versículos que más, o es de los primeros que nos aprendemos cuando conocemos del Señor, ¿cierto? La provisión de Dios, la fuerza que Dios le da a sus hijos, a usted y a mí, y la fuerza que Dios le estaba prometiendo a Josué, aquí está resumida en 3 verbos: volar, correr y caminar. Analícelo.
volar, correr y caminar. Otra vez, volar, correr y caminar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de una realidad. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué significa esperar a Jehová? Que Él se manifieste en sus cosas y en las mías. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Volar. Correrán y no se cansarán. Correr. Caminarán y no se fatigarán. Caminar. ¿Listos? Entonces tenemos tres verbos fundamentales. Cuando el Señor le dice a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente, y le está diciendo que confíe, le está prometiendo que no lo va a dejar solo. Entonces le está diciendo a Josué, yo le voy a dar fuerzas. Es mi presencia la que da fuerzas. Mi presencia irá contigo. Es mi presencia, es la presencia de Dios en mí. Pero ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en mí? ¿Por medio de qué? De la confianza que yo deposito en Dios. La confianza que yo deposito en el Señor es lo que da la libertad al Espíritu Santo de que se manifieste y fluya en mi vida. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces habla de volar, volar. La palabra volar hace referencia a ascender, es decir, estar por encima, en el original hebreo. Estar por encima. ¿Qué es estar por encima? En la vida cotidiana, ¿qué es estar por encima? Levantar alas como las águilas en mi vida hoy, siglo XXI. Estar por encima de las situaciones. Estar por encima de circunstancias. Mi actitud está por encima de, si yo sé que la situación está difícil, que no está fácil, pero yo estoy por encima de, en este caso, desde el punto de vista de Dios, ¿cierto? El problema de muchos creyentes es que no utilizan la palabra para lo que deben. Muchas veces la palabra se utiliza es para quejarse, muchas veces la palabra se utiliza para lamentarse, muchas veces la palabra se utiliza para todo menos para lo que se debe. Se utiliza para reclamarle a Dios. Pero tú prometiste, pero tú dijiste. No entendemos, hermanos. La palabra debe ser usada para catapultarnos, para poder estar por encima de las situaciones. ¿Con qué? ¿Con mis fuerzas? No, con la palabra. Levantarán alas como las águilas. ¿Listos? Entonces volar, ascender, es decir, estar por encima. Cuando usted permite que situaciones, cuando usted permite que lo que sea, la situación que sea, por dolorosa que sea, pues usted está permitiendo que esa situación lo gobierne. Si usted permite que esa situación lo gobierne, esta palabra no se está cumpliendo en usted. Porque aquí hay una condición para levantar alas como las águilas, correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Previamente usted tiene que haber hecho algo, lo dice el versículo.
los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová. Yo espero que en cada situación de mi vida el Señor se manifieste. Yo lo espero, yo confío. Cuando yo me centro en eso, pues las situaciones que a mí se me presenten no me van a dominar. Sentimientos y emociones no me van a controlar. El diablo va a tratar de meterme en cárceles de depresión, de tristeza, de desánimo, ponerme a andar en círculos viciosos. No, no va a poder. Créame que no va a poder. ¿Pero es algo con lo que luchamos? Sí, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Listos? Entonces, eso es lo que significa volar. Es decir, Dios está prometiendo que a los que esperan en el Señor van a poder levantarse por encima de las circunstancias. Ninguna circunstancia los va a dominar. Pero para eso tenemos que ser esforzados y valientes. ¿Listos? Y luego dice, correrán y no se van a cansar. ¿Esto de qué habla? Dios le está diciendo a Josué, usted se tiene que esforzar y ser valiente, porque la tarea que yo le he dado a usted no es fácil. Y van a haber momentos en los que usted se va a cansar. Le está hablando del servicio también. Del servicio a Dios. Servirle a Dios no es fácil. Servirle a Dios no es fácil. Servirle a Dios es una tarea maravillosa, es un compromiso maravilloso, es un privilegio maravilloso, que es lo único que va a tener un impacto eterno. ¿Cómo le parece? Casi nada, ¿no? Es lo único que va a tener un impacto eterno. Cuando las abuelas dicen, no se muere y nada se lleva, es una verdad a medias, porque usted se muere y nada se lleva. Ni un cabello, ni un cachumbito, ni una canita, ni una pestaña, nada se va a poder uno llevar, ¿no? Pero uno sí se va a llevar muchas cosas, y es lo que uno acumuló. Tesoros en el cielo. Bueno, eso ya está allá, se va acumulando allá, pero eso se está acumulando desde acá. ¿Ve? Entonces, el servicio a Dios no es fácil, es un privilegio maravilloso, pero no es fácil, hermano. No es fácil. Y sí estamos llamados a servirle al Señor. Todos los hijos de Dios estamos llamados a dar fruto en la iglesia, de todas las maneras. ¿Listos? Entonces, ese correr hace referencia a afrontar ese cansancio que se presenta a lo largo del servicio. Ese correr hace referencia a ese cansancio que se presenta a lo largo del servicio. Hay gente que se cansa de servir. Es lamentable encontrar pastores cansados de predicar la palabra. Yo conozco a mucha gente cansada de predicar la palabra. Ya no saben qué decir. Ya han hablado tanto la Biblia que sienten que ya ese mensaje les sabe a nada. Eso es una muy mala señal. Entonces empiezan a buscar cosas diferentes para meterle ingredientes a la palabra, y es cuando empiezan a contaminar la predicación. Y se le empieza a ofrecer al Señor un fuego extraño. ¿Entiende por qué dice correrán y no se cansarán? Yo he conocido muchos pastores en esa situación. Ellos mismos leen la Biblia y ya no les sabe a nada. Es terrible. Yo conozco pastores que ellos ya desesperadamente empiezan a leer libros, empiezan a leer metafísica, empiezan a leer libros de superación personal, libros de autoayuda, de liderazgo, muchas cosas, hermanos, tratando como de refrescar el mensaje de la palabra. Están mal. Están mal.
Yo le doy gracias a Dios porque aquí en Embajadores de Esperanza la palabra fluye y fluye y fluye y fluye y fluye y fluye. Es un manantial y fluye y fluye. Pero para eso usted tiene que tener prohibidas cosas. Usted cuando va a preparar un mensaje, usted tiene, el internet no existe. Yo por eso he renunciado a muchas cosas. A mí no me interesa mirar redes. Yo no tengo Facebook. Ni siquiera miro el Facebook de nada, nada. No miro, no me interesa estar mirando, chismoseando la vida de usted, de usted, de usted, ni los estados de la gente. No tengo tiempo, no tengo tiempo para eso. Hay que meterse con la palabra, estudiar, escudriñar la palabra, abrazar la palabra, comer palabra. Mucho antes de empezar a predicar a mí, el Señor ya me estaba preparando. Y lo decía a través de incluso gente, yo les he contado y fueron varias veces, de una manera sobrenatural. Yo un día iba para la iglesia muy temprano, un domingo a las 6 de la mañana, iba entusiasmado caminando solo con mi Biblia debajo del brazo y una viejita venía a lo lejos, yo les he contado, y ella se me atraviesa y me dice, coma Biblia, siempre coma Biblia. Coma Biblia. Me cogió el brazo así, con el que llevaba aquí la Biblia. Coma Biblia, no deje de comer Biblia. Muy bien, solo Biblia. Y se fue. Y yo me quedé ahí, yo sentí que eso había sido el Espíritu Santo. Y así ha sido. Eso es lo que usted debe comer. Biblia y no basura. Y no autores y escritores y un poco de vainas, ni teólogos. Aquí no nos importa lo que dicen los teólogos. Aquí no venimos a exponer teología. Estamos hablando la palabra, ¿sí? Y nunca olvidaré que donde yo vivía no había cupo de parqueadero, entonces me tocaba dejar el carro ahí en un parqueadero aledaño. Y ahí logré conseguir un cupo y bueno, ahí pagaba yo una mensualidad y estaba cayendo un aguacero, pero una cosa tremenda. Y llegué y parqué y me quedé ahí un rato esperando, pero yo dije, no, de aquí a que pare esto, se ve que esto no va a parar en unas 4 horas. ¿Qué hago yo aquí metido entre el carro 4 horas? Yo prefiero lavarme. Entonces me bajé del carro. Mire, está cayendo un aguacero tremendo. Y me bajo yo del carro y hay una caneca de basura ahí, puesta, grande. Y yo me bajo y entonces empiezo a caminar y me medio pongo así la chaqueta encima, en medio de ese aguacero, tapándome la cabeza. Y escucho una voz que dice, devuélvete. Y yo dije, ¿sería que dejé el carro mal cerrado? Y me devolví y revisé el carro, todas las puertas, que estuviera con seguro. Y me fui otra vez, devuélvete. Y yo dije, pero no entiendo, Señor. Yo me descubrí en medio de ese aguacero. ¿Tú me quieres decir algo, Señor? Son impresiones mías. Y me acerqué yo al carro, ¿será que hay algo mal? Y me quedé mirando yo la caneca de basura mientras pensaba yo. Y de pronto veo yo algo en la caneca de basura, entre la basura, metido. Y vi la palabra Dios. Y yo miré para un lado, miré para el otro y me acerqué. Estaba cayendo un aguacero tremendo. Y había botado un libro. Y yo metí la mano entre la basura y lo saqué. Yo venía diciéndole al Señor en el carro, venía diciéndole al Señor, enséñame cómo tener un corazón conforme a tu voluntad, yo quiero aprender. Y el libro dice, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que eso no es del Espíritu Santo? Y ese libro lo tengo ahí guardado, de entre la basura lo saqué, ahí lo tengo. Claro, yo dije, esto es de Dios. Y estaba todo mojado en la caneca, el libro estaba seco. Explíqueme eso. Porque estaba más de la mitad expuesto a la intemperie.
Y yo llegué y cogí ese libro y empecé a encontrar respuestas. Mire, hermano, cuando usted tiene hambre y sed, Dios provee. El problema es que hoy la gente no manifiesta hambre y sed por la palabra. Si usted quiere y tiene hambre y sed por la palabra, Dios le da y le da y le da y le da. Ese es el problema, y es el problema que está pasando con mucho predicador, mucho. Acuden a cosas, acuden a libros, acuden a ideas, acuden a filosofías, acuden a muchas cosas. Eso está pasando mucho. Por eso la predicación hoy se ha contaminado tanto. Y hay tanta metafísica, y hay psicología, y hay coaching, y hay liderazgo, y hay... ¿Se imagina el Señor Jesús? Bueno, vamos a dictar un taller de coaching para todos los discípulos para que sepan cómo es el coaching. Y usted ve a la gente, al creyente hoy, avalando esas cosas dentro de la iglesia. Entonces, ¿es coaching o es el Espíritu Santo? Bueno, pero eso se ha hecho a un lado. Entonces, ese correr tiene que ver con que usted no se va a cansar. Porque hay gente que busca en la palabra y se cansan de leer. Buscan en la Biblia y les da pereza. Hay gente que está cansada, está agotada, dice, correrán y no se cansarán. Hay gente que está cansada de la vida espiritual, de la vida cristiana, y no se han dado cuenta que están cansados. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que vienen a la iglesia, y gente joven, no solo gente vieja, gente joven, y se duermen en un culto? Esa es gente que está cansada y no se han dado cuenta. ¿Cansados de qué? De la palabra. Cansados de buscar. Cansados de perseverar. Están cansados. Y Dios promete, cuando la gente me dice, ¿usted cómo hace? Está en la Biblia, hermano. Usted es sostenido por el Espíritu Santo. Y usted ve mucha gente cansada con su vida espiritual. Cansados de ser creyentes. Cansados de ser hijos de Dios. Cansados de obedecer. Cansados de las disciplinas espirituales. Cansados de que les hablen de ayuno. Cansados que les hablen de oración. Cansados de participar en vigilias. Cansados de orar. Cansados de ayunar. Cansados de leer la palabra. ¿Por qué no se está cumpliendo esta promesa en la vida de esa gente? Y quizás usted que está escuchando esta enseñanza hoy está diciendo, oiga, yo estoy en esa situación. Pues tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar. Porque es una realidad. Cuando el Espíritu Santo lo sostiene a usted y usted le da al Espíritu Santo el lugar que a Él le corresponde, cuando usted no lo resiste, de verdad que fluyen de su interior ríos de agua viva. Y eso se ve reflejado en una hambre y en una sed por la palabra, por orar, por clamar, por pedir, por buscar. Hay un enamoramiento, hay un fuego. Eso es lo que da fuerzas para que usted corra con paciencia esa carrera que tenemos por delante, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Si yo quito mis ojos de Cristo, nos desanimamos. Sí, hay situaciones que se presentan, que nos confrontan, que nos retan, etc. Y no solo situaciones malas, situaciones donde usted dice son muy buenas situaciones. Que lo pueden desviar y lo pueden meter a usted en problemas. Como coger plata, por ejemplo. Coger mucho dinero. Esa es una situación de reto. Usted nunca se ha puesto, no se ha hecho nunca la pregunta, ¿qué haría usted si se ganara el baloto? Y uno empieza ahí a decir, pagaría deudas, los otros dirán, no, yo le daría el diezmo al Señor. Otros dirán, no, yo ayudaría a gente. Lo primero que yo haría sería retirarme a un ayuno, hermano.
retirarme a un ayuno, no quiero hablar con nadie, no quiero tener contacto con nadie, que pagar deuda ni que nada. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué lo permites? Yo quiero tener sabiduría, esto puede ser una maldición para mi vida, si yo no lo sé manejar. Si no eres tú quien controla esto. Y muchas situaciones se presentan en la vida del creyente donde les llega abundancia, donde les llega muchas cosas. La tierra prometida era abundancia, tierra próspera, tierra que fluye leche y miel, muchas cosas. Y el Señor le está diciendo a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente, que medites en mi palabra, en mi ley de día y de noche. Pero usted ve hoy gente cansada. Están cansados de ser cristianos, están cansados de ser creyentes, están cansados del camino estrecho, están agotados. Entonces, ¿qué quieren? ¿Por qué se cansan? Se cansan porque sus ojos no están puestos en Cristo. Punto. Por eso están cansados. Por eso tenemos hombres y mujeres que no se quieren levantar, que no se quieren consagrar, que no quieren despertar. Están cansados. Hay unos que nacieron cansados, porque nunca se han levantado. Usted encuentra gente creyente que nunca han tenido el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso posible? Nunca han tenido hambre y sed, nunca han tenido ese enamoramiento, nunca han tenido ese fuego del primer amor. Deberían preguntarse si son nacidos de nuevo en realidad. Porque cuando usted está luchando entre leer la palabra y ver una película, ahí hay un problema. Eso no es buena señal. Eso no es buena señal. El Espíritu Santo nos constriñe, el amor de Cristo lo constriñe a usted. Usted puede estar haciendo 50,000 cosas. En su interior hay algo que siempre lo está llamando a la lectura de la palabra, a la intimidad con Dios, siempre. Pero esa no es la realidad de mucha gente dentro del cuerpo de Cristo. Porque están cansados. Cuando la palabra dice correrán y no se cansarán. La palabra es una fuente inagotable de riqueza, de sabiduría, de información, de guianza, etc. Es inagotable. ¿Cómo es que hay pastores, hermanos, cansados? Cansados. Están agotados. Usted entiende por qué hay gente que puede coger un mismo versículo y predicar y predicar y predicar y predicar. La Biblia es una fuente inagotable, es la palabra viva de Dios. Pero ¿por qué hay tanta gente que se cansa, les sabe a lo mismo? Si vamos a hablar de Hebreos capítulo 11, ya sé de qué me va a hablar. Si vamos a hablar de Josué capítulo 1, versículo, sí, mira que te mando, que te esfuerces, ya me sé el mensaje de memoria. ¿Y cuántas cosas nuevas no nos ha hablado el Señor a través de esta serie? Que usted no sabía. ¿Ve? Nos cansamos porque no confiamos en Dios. Yo sí confío, el problema es que usted confía a su manera. A su manera. Entonces aquí tenemos el volar, este verbo volar, cuando dice levantarán alas como las águilas. Vienen las dificultades, vienen las situaciones y usted tiene una actitud superior a esas situaciones. Él se eleva por encima de esas situaciones. Correrán y no se cansarán. ¿A qué hace referencia ese correr? Fuerzas, 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 fuerzas.
fuerza, 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 fuerza. Tenemos vigilia. Ay, vigilia está mal. Fuerza. Pero no es una fuerza solo que tiene que ver con algo físico. Es una fuerza en mi espíritu, dentro, en mi alma. Me da fuerza, 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 fuerza. Para seguir, para avanzar. Fuerza. Fuerza. ¿Usted conoce gente que, no, yo me voy a consagrar, yo me voy a encender en el espíritu, en el nombre de Jesús? Les duró una semana. Les duró un día. Les duró 2. El primer obstáculo, ¡pum!, al piso. Fuerza, 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 fuerza. ¿Y que usted qué le pasa? No, es que estoy aburrido, estoy desanimado. Apenas se les presentan dificultades, vienen cosas. Vienen cosas. Usted se quiere meter con el Señor, el diablo le levanta aquí, le levanta allá, le levanta. Vienen cosas y usted se desanimó. Usted no ha vivido situaciones en las que hay épocas en las que se junta todo, se le daña la lavadora, se le daña la secadora, ¿sí? ¿Han vivido ese tipo de situaciones? Se les daña una cosa, se les daña la otra, se les riega el chocolate, usted está cocinando, se quema, se corta, se le enferma, sí, ay Dios mío, cuando empieza el médico, no tiene PS. Ay Señor, y ahora yo qué hago. Sí, situaciones así. Yo he vivido eso, hermano. Pueda que usted diga, yo jamás, lo felicito, yo sí. Donde usted llega, mire, a mí me pasó una época donde se me juntó todo. Y una vez yo me enfermé, me dio una gripa de esas bravas, ¿no? Me tocó irme para el médico. Y llego al médico y me dicen, señor, usted no está afiliado, no lo podemos atender. Yo no sabía si llorar, si reír. Yo me acuerdo tanto que yo fui y me senté allá en la sala. Ah, señorita, gracias. Y yo fui y me senté allá en la sala de espera ya un rato y me recosté ahí. Yo dije, por lo menos duermo un rato aquí, hermano. Y me senté y me quedé ahí dormido como 10 minutos, fundido de lo mal. Y ya reaccioné, me paré y me fui para la casa. O sea, Dios puede permitir que usted viva situaciones. Y en eso tenemos que aprender a poner nuestros ojos y nuestra mirada en quién. Como cuando vienen esas épocas de escasez, duras, donde yo evitaba pasar por la cuadra donde estaba llena de restaurantes, yo no pasaba, yo iba a hacer alguna vuelta y yo por ahí no pasaba. Así me tocaba dar. ¿Por qué? Para no antojarse, porque le daba a uno tristeza de no tener para, ¿sí? Y si usted iba con el niño pequeño, papi, me regala para un helado. No, si supiera que no tengo ni para un rollo de papel higiénico, hermano. Menos para un helado, compadre. Si tuviera para un helado, se me alcanza para 2 huevos. Pero siempre agradecidos, siempre. Recuerdo la época en la que teníamos una nevera que socava ese hielo, ¿cómo se llama? Esa escarcha. Y se acumula esa escarcha y se acumula ahí en el congelador. Y sin tener nada que comer un domingo, y estaba cayendo un aguacero. Y no, Dios mío, sin nada que ir, con hambre. Y había un pedacito de panela que para dos pocillos, no había para más, no alcanzaba ese pedazo de panela para 2 pocillos. Y yo dije, no, Señor, venga a ver. Yo dije, bueno, por lo menos voy a poner a descongelar esta nevera y la limpio, Señor, tú la vas a llenar de comida. Alas como las águilas. Y empecé a hacerle aseo, la puse a descongelar, la desconecté. Y en el descongelarse, como a las 2 de la tarde, estaba cayendo un aguacero, asomó una bolsa allá metida en el fondo del congelador. Uy, ¿esto qué será? Entonces yo saqué, era un pedazo de hueso. Uy, papá, ¿qué hacemos? Un caldo, hermano. Y tenía carnecita el pedazo de hueso.
Uy, nos alcanzó para 2 pocillos, para 2 consomés. Eso nos supo a gloria. Eso nos supo a gloria. Y dimos gracias al Señor por ese pocillito. Pero nunca dejarse dominar ni gobernar psicológicamente ni espiritualmente por las circunstancias. Eso es lo que está hablando el Señor. Esfuérzate, dice valiente. Te mando que te esfuerces. Pero ¿cómo quiere que me esfuerce y sea valiente? No, es que el esforzarse y el ser valiente implica confiar en Dios. Y eso no está condicionado a la circunstancia que usted vive. Confíe en el soberano del universo, punto, se acabó. Confianza en Dios es confianza en Dios. Él está en control de todo, hermano. Correrán y no se cansarán. Y dice, caminarán y no se fatigarán. Entonces ahí viene Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11, cuando dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué cosa hermosa. ¿Ah? Qué cosa tan hermosa. Otra vez, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuál es el problema de mucho creyente? ¿Cuál es? Pereza, 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 pereza. Dice, caminarán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios que promete los recursos para que usted camine. Dios promete los recursos para que usted camine. La provisión de Dios. La provisión de Dios, la provisión de Dios, la provisión de Dios. Entonces, mis amados hermanos, entendemos mejor lo que el Señor le está diciendo a Josué cuando le dice esfuérzate y sé valiente. Ahora, a estas alturas de esta serie, que estamos en esta tercera enseñanza de esta serie, yo les pregunto a ustedes que escuchan por sala devocional en YouTube, ¿usted está cumpliendo con esto? Y esto no es de decir sí, no. No, esto requiere reflexionar. Esto requiere meditar para responder de una manera honesta. Esto requiere meditar, ser honesto, no ligero, no descuidado y decir sí o decir no. De pronto más o menos. De pronto no tanto. O de pronto sí, bueno, ojalá fuera la respuesta sí. Pero de eso se tratan las enseñanzas. Entonces se está hablando de que caminarán en Isaías 40, 30, 31 y no se fatigarán. La gente habitualmente se fatiga. Y Dios promete la provisión de sus recursos naturales y espirituales para que usted pueda caminar este camino estrecho, que no es fácil caminarlo. Es maravilloso, pero no es fácil. Dios promete la provisión de recursos naturales y espirituales para caminar este camino. A pesar de todo, a pesar de lo que sea. Ahora, si usted se fija en este versículo, el Señor hace un contraste entre lo que es la fuerza natural y la fuerza espiritual. Cuando dice los muchachos, está hablando de fuerza natural. Usted ve aquí los muchachos, ¿no? Cuando uno está en esa juventud, ¿no? Aquí hay varios en esa etapa. Yo pasé por ahí. Vamos a hacer ejercicio, vamos a levantarte, hágale usted, venga a ver cuántas flexiones de pecho. Ya a estas alturas, hermano, usted no está para ponerse. Me le pongo yo a la para de alguno de estos muchachos y pues a ver. ¿Cierto? Es una fuerza natural. Los muchachos se fatigan. Entonces el Señor toma un ejemplo de la fuerza natural. Los muchachos son muy muchachos, tienen fuerza, pero se fatigan. Se fatigan.
Entonces el tema de caminar el camino con el Señor, de esforzarse y ser valiente y confiar en Él, no tiene que ver con una fuerza natural. Por eso Él dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero ahí hace un contraste entre lo que es la fuerza natural propia de la juventud, de la muchachada, y la fuerza espiritual. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová, los que confían en Él, los que están sostenidos en Él. ¿En quién? En el Señor. ¿Ve? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y hace referencia a algo espiritual. Levantarán alas como las águilas. Hace una analogía con las águilas. Los animales son protagonistas en la Biblia, ¿no? Son protagonistas. Que día una niña me preguntaba, ¿hay animales en el cielo? Pues la Biblia no hace referencia a eso. No sabemos. Porque en ninguna parte en las Escrituras hay evidencia de eso. Puede que sí. ¿Qué pasa con las mascotas? Yo no sé si Toby está en el cielo esperándome. Por ejemplo. Pueda que sí. Yo prefiero pensar que sí. ¿Por qué no? Dios es soberano. Pero la Biblia no dice, o sea, no hay una base bíblica para decir que allá está el perrito esperándome. O su mascota que murió ya, ¿estará donde estará? No. Lo cierto es que la Biblia da evidencia de que el único ser que puede ser eterno es el ser humano. No más. ¿Por qué no toca ese tema la Biblia? No. Curioso, ¿no? Sí. Lo cierto es que podríamos decir que sí va a haber animales en el cielo. Bendito sea Dios. Entonces en Romanos 12:11 dicen, lo que requiere diligencia, no perezosos. El problema de muchos creyentes es que es perezoso. Somos perezosos para muchas cosas espirituales. ¿Cómo espera usted que el Espíritu Santo fluya en su vida para fortalecerlo en medio de las situaciones difíciles cuando usted es perezoso para buscar a Dios? ¿Ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mire, en lo que requiere diligencia. Yo tengo que ser diligente para buscar de Dios. Y debemos buscar de Dios de una manera diligente, no perezosos. Y hay otro ingrediente ahí fundamental, fervientes en espíritu. ¿Y cómo se mantiene ese corazón ferviente? Sirviendo al Señor. Ahí está. Nunca van a faltar fuerzas mientras Dios sea el que nos esté guiando. ¿Por qué razón hay tanta gente que no experimenta el fuego de Dios en sus vidas? Porque no logran ser esforzados y valientes. Porque no están siendo diligentes en lo que se requiere, es decir, en lo espiritual. Y no desarrollan en consecuencia un espíritu ferviente. ¿Qué es un espíritu ferviente? ¿Qué es eso? Es esa hambre, es ese fuego constante. Usted le dicen servir y usted quiere. Usted va un paso adelante. Usted va un paso adelante. Mire, hermano, ya vamos cerrando. Yo le voy a decir algo. La iglesia está llena de gente que es muy buena para prometerle 1000 cosas a Dios. Somos muy buenos para eso. Somos muy buenos para prometerle a Dios muchas cosas. Usted ve gente que dice, pastor, yo cómo me quiero meter con el Señor, y están afligidos porque el trabajo no se los permite. Es curioso, salen un mes a vacaciones y usted nunca los ve asistir a la iglesia. Nunca sacan tiempo para Dios.
Están de vacaciones, tienen el tiempo y nunca sacan tiempo. Eso es curioso. Pero están afligidos porque el trabajo no se los permite. Usted encuentra gente que quiere la bendición de Dios y hablan mucho de Dios y tienen a Dios en su boca. Pero en el fondo hay un hambre por el dinero. Bueno, son contradicciones, hermanos, en las que vivimos nosotros los creyentes. Es algo así, señora Marta, como que a estas alturas, qué sé yo, se me ocurre, cualquiera de sus hijos estando ya en un nivel universitario, se llega a la casa y encuentra a alguno de sus hijos y lo veo preocupado, mi hijo, ¿qué tiene? Mami, es que no estoy pudiendo hacer este ejercicio, está muy difícil. ¿Y eso de qué es? No, es de matemáticas. No, hermano, no sé eso, no, ese tema yo no sé qué es eso. ¿Y por qué está tan difícil? Lo que pasa es que para hacerlo me tengo que saber la tabla del 9 y no me la sé. ¿Usted qué le dice? ¿Perdón? Usted estudiando ingeniería y está teniendo problemas para resolver algo porque no se sabe la tabla del 9. Usted la tabla del 9 se la debería saber hace mucho tiempo. Ay, mami, pero es que es un proceso. Y tiene razón, es un proceso de aprendizaje. Usted no le puede decir a un niño de primaria, de primero de primaria o en kinder o en prekinder 9 por 8. Hombre, déjeme, vivo el proceso, ¿cierto? Entonces el asunto es que en mucha gente con ese tema del proceso se les ha vuelto el caballito de batalla. Voy en un proceso, está bien, respetémosle el proceso. El asunto es que hay que ver si para los años que usted lleva en Cristo y la cantidad de palabra, porque le voy a decir una cosa, mire, hay gente que ha llegado a Embajadores de Esperanza y me ha dicho, yo he aprendido en un año en Embajadores de Esperanza lo que no aprendí en 10 años en otro lugar. Mira el nivel de acelere, mira el nivel de profundidad que genera la palabra, ¿sí? Eso es para poner atención. O sea, yo estuve 10 años en una iglesia aprendiendo muchas cosas. Pero llego a Embajadores de Esperanza y hay gente que me ha dicho en 6 meses he aprendido lo que no he aprendido en 5 años. ¿Por qué? Por el nivel de profundidad que se maneja. Entonces, aquí, con el nivel de profundidad que se maneja en el estudio de la palabra, eso lo normal es que usted ve gente criada en costas, pero son muchachos jóvenes, flacos, pero son de una fuerza, pues se va a mirar la alimentación que tienen. Yuca, ñame y pescado. Pues hermano, usted crece puro embutiendo bacalao desde niños, puro marisco, pues es normal que tengan mucha fuerza, mucha robustez, ¿cierto? Aquí en la ciudad nosotros comemos mucha basura. Por eso dice la palabra, debiendo ser ya maestros. Muchos, debiendo ser. Entonces hay que tener cuidado porque cuando usted encuentra con gente que es que yo estoy en el proceso, bueno, cuidado con él. Está muy bien, yo le respeto, cada uno lleva su proceso. Todos llevamos un proceso con Dios, pero hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, seguimos adelante. Bueno, el caminar. Entonces estamos en esos 3 verbos. Volar, que es ascender. Correr, que tiene que ver con fuerzas. Fuerza, es un vigor espiritual. Este correr es un vigor espiritual. Eso lo produce el Espíritu Santo. Ese vigor. Bendito sea el Señor por eso. Pero entonces, ¿qué sería caminar? Resistencia. Mire, mi estado físico no, y bueno, eso nos pasa a todos, no funciona igual en tierra fría
que en tierra caliente. Si yo me pongo aquí a trotar, me fatigo rápido. Por la altura, la presión atmosférica. Pero yo me voy para tierra caliente y yo puedo trotar, he trotado 10 kilómetros seguidos. Y no me canso, pero uy, aguanto y hay una resistencia porque hay menos presión, hay más oxígeno, el cuerpo fluye más, etc. Cuando habla de caminar, habla de eso. Dios infunde fuerzas y usted resiste. Resiste. Sigue, vienen cosas, pero usted resiste. Entonces, está por encima, tiene un vigor espiritual y tiene resistencia. Vienen golpes, vienen luchas, usted vuelve y se levanta. Usted vuelve y se levanta. Vuelve y se levanta. Amén. Qué profundo es este tema, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Mis amados en Cristo, el Señor les bendiga.